colegas mexicanos o que piensan o que viven desde las comunidades en el centro de México, y se distinguía lo robusto que era la práctica o el sistema de trabajo comunitario según si existían regímenes de regulación de las tierras, como la existencia de los bienes ejidales o los bienes comunales. La existencia de esas dos figuras van a ir alterando o van dando robustez o le dan un carácter de existencia concreta. Todavía no tuvimos intervenciones de los colegas de los Andes, pero el AINI y la Minga también son los sistemas con los cuales podríamos nombrar las formas políticas desde donde se organiza el trabajo comunal como garantía concreta para la reproducción de la vida. Hablamos en las primeras sesiones del sistema Kashkol o del sistema Munir, pero existen seguramente en varios idiomas términos y semántica que nos da cuenta de estas estructuras comunales que organizan el trabajo y que producen el bien común. La semana pasada seguimos con esa discusión e incorporamos una vena que abrió otro nuevo debate, el carácter anticapitalista y el carácter antipatriarcal del trabajo comunitario. Anticapitalista en el sentido de que el trabajo comunal se va a convertir en una forma de trabajo que organiza tiempo, organiza energía para la producción de la vida en colectivo y no para la producción de las mercancías. En esa lógica hay una distinción entre el trabajo para el capital y el trabajo para el bien común. Entonces, en ese sentido, hay una dimensión anticapitalista del trabajo comunal. También reflexionamos sobre la noción antipatriarcal o la forma, la capacidad antipatriarcal del trabajo comunal. Y en ese sentido, pues reflexionábamos que las jerarquías al interior o las lógicas desigualantes en términos de género iban siendo erosionadas o se hacían porosas según la estructura y según la existencia del trabajo comunal, dado que poder hacer parte de los bienes comunes o tener el uso, goce y disfrute de los bienes comunes era habilitado o es habilitado por estas técnicas y estas estructuras de trabajo comunal. Entonces hay una práctica de igualación en el trabajo, no de igualación por derechos o igualación en otro sentido, digamos, digo igualación de los derechos porque me refiero a ciertas propuestas del feminismo liberal que pretende una igualación entre hombres y mujeres por la vía de los derechos, por la vía de la consagración de ciertos conceptos de igualdad que son abstractos. Aquí estamos al frente de una forma de igualación vía el trabajo comunal, o sea, mujeres y hombres trabajan y por lo tanto el mundo comunal es interpelado desde el trabajo comunitario, sin negar las jerarquías históricamente existentes al interior del mundo comunitario. Y de eso vamos a abordar el día de hoy como manera introductoria. Nos hicieron favor los compañeros del equipo del posgrado, de posgrado en Sociología y del Seminario Entramados Comunitarios, les mandaron a ustedes 2 capítulos de un libro que yo escribí, y ahí tenemos una serie de distinciones y una serie de categorías políticas. Yo creo que a las estudiantes de ciencia política este tipo de categorías pueden ser útiles en diálogo, en crítica o en superación de estas categorías que nos permiten y nos habilitan una comprensión teórico-política del mundo comunitario. Entonces, este problema de la jerarquía al interior de las comunidades indígenas y el argumento ensayado de la semana pasada sobre el carácter antipatriarcal del trabajo comunitario, voy a desarrollarlo en esta sesión también en diálogo con este trabajo anterior y la investigación de Elisa Grandía, que es una investigadora
estadounidense y que cuando estaba yo revisando la bibliografía para este curso me pareció que el texto de Elisa Grandía nos podía ayudar para hacer una serie de contrastes, sobre todo porque vamos a incurrir en un contraste de territorio de tierras altas, es decir, de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, y lo que algunos otros antropólogos y sociólogos denominan tierras bajas, que son los territorios que están a los 1.500 metros sobre el nivel del mar. La variación de la altura no es casual, va a delimitar y va a establecer los intereses que el capital va a tener sobre esas tierras dónde están estas estructuras comunales. Y eso va a moldear también la respuesta de las comunidades, y se nota la diferencia para quienes hicieron la lectura del libro de Grandía y el texto sobre Totonicapán, se notan los contrastes de los efectos que hay, la existencia o no de robustas estructuras comunales y las formas de estrategias que se van a tomar según la diferenciación geográfico-territorial. Y desde ahí, desde ese contexto concreto, donde voy a desarrollar el argumento de la jerarquía, la jerarquía al interior de las comunidades indígenas, y ahí pensar el carácter antipatriarcal del trabajo comunitario. Una vez dicho eso, ay, no puedo correr. Así. Quisiera entonces partir con esta reflexión del capítulo 1 de pensar lo indígena en clave comunal. Estas historias, pero bueno, antes de eso quisiera pues presentar el mapa de Guatemala. Esta semana vamos a seguir leyendo sobre Guatemala. En las siguientes vamos a leer sobre el Ecuador para hacer otro contraste, no únicamente nacional, sino continental. Y bueno, ya tuvimos el texto de Tomás Cruz Lorenzo, donde hay una reflexión sobre Oaxaca, donde Oaxaca como territorio aparece con sus distinciones. Bueno, entonces el contraste que vamos a hacer el día de hoy va a recurrir a este territorio de altura, como decía, más de 3.000 kilómetros sobre el nivel del mar, 3.000 metros sobre el nivel del mar, y esta otra región de planicie que está entre los 1.000 y los 1.500 metros sobre el nivel del mar. En la lectura de Grandía aparecen comunidades de Cobán, de Rabinal, de Salamat, también del Estor, incluso hasta Petén. Entonces, lo que vamos a pretender hacer es un contraste entre estas formas y estas estructuras comunales, su variación y una serie de características históricas que permitieron y que hacen posible esa variación, y que también exhibe dos formas de respuesta, y por lo tanto las condiciones de las mujeres al interior van a estar moldeadas por estas formas de agresión que el capital tiene para contra las comunidades indígenas. Creo que ese es un punto fundamental, es que, y que lo reiterábamos en la primera clase, pensamos esta clase a partir de exhibir la potencia de la política comunitaria en su capacidad de recuperación, en su capacidad de gobierno y en su capacidad de defensa, justamente porque constitutivamente desde hace 500 años, solo por poner una fecha, han habido una serie de antagonismos entre quién logra apropiarse o cómo se logran apropiar u ocupar este tipo de tierras. Y las comunidades logran reponerse aún en los momentos de genocidio, logran superponerse, y una clave de la comprensión de esta capacidad de reconstrucción y de respuesta, pues se finca y se centra en el trabajo comunitario. Insistimos en el sistema, en las clases pasadas, y esta comprensión del trabajo comunitario como un sistema político, como constitutivo del sistema político mismo. Entonces, volvemos a la siguiente la siguiente página de la presentación. Hay un esfuerzo, creo yo, y creo que nos permite una posibilidad de esclarecimiento, pensar lo indígena en clave comunal. Si vamos a
tener como objetivo dar cuenta de la estructura política organizativa de las comunidades indígenas, nos va a habilitar una comprensión de la densidad y también de la contradicción de los sistemas políticos indígenas. Creo que en esta tercera clase ya es momento o ya hay elementos para afirmar en clase con ustedes que estamos al frente de un sistema político propio, con historias y con contradicciones. Entonces, han habido varias escuelas que han pensado la comprensión de lo indígena desde el mundo de la antropología, desde el mundo del derecho, y han realizado una serie de definiciones que piensan lo comunitario indígena como, lo indígena como uso y costumbre o tradición, que digamos, es una de las escuelas más fuertes que pensaron. Hay algo, alguien está como marcando la presentación. Ah, eras tú, ¿no? Entonces, contra esa escuela, contra esa discusión, es preciso, pues, establecer una respuesta, contestar esos argumentos y contestarlos en una investigación también es un momento, creo yo, importante. Entonces, ¿qué significa pensar lo indígena en clave comunal? Significa darle en primer lugar, y reiterando en la clase anterior, la comprensión de una estructura de trabajo que es una institución política que da forma y energía a los sistemas comunales. Ese sistema de trabajo comunal al mismo tiempo constituye formas asamblearias y deliberativas. La semana pasada decíamos, se trabaja sobre lo que se decide y se decide sobre lo que se trabaja. En ese sentido, pues, eso estamos comprendiendo como lo indígena en clave comunal. El tercer punto es que son estructuras políticas anticapitalistas, pero que no tienen en el centro una lucha de clase. Es decir, el argumento, la estructuración, el discurso, la forma de relacionamiento es plenamente anticapitalista en el sentido de que el trabajo es para el bien común o una forma del trabajo es para el bien común, mientras que las otras formas de trabajo abonan para la producción del capital. Y en ese sentido hay una lógica anticapitalista. Es anticapitalista también en el sentido de que sostiene y estructura formas de propiedad comunal, que son también formas anticapitalistas o sistemas anticapitalistas. Entonces, es posible, digamos, es posible pensar una lucha anticapitalista más allá de la clase. Y ese argumento, y de eso, pues nos nutre esta estructura comunal de lo indígena. Y antipatriarcal en el sentido de que es el trabajo el que intenta erosionar y producir horizontes de igualación entre los géneros según la incorporación y según los jornales de trabajo comunitario realizado. Y claro que eso nos va a enfrentar porque después de la sesión de la semana pasada tuvimos una sesión de evaluación. Y en esa sesión de evaluación quedó claro que habría que ahondar más en la jerarquía, en la jerarquización sexo-género, al interior del mundo comunitario. Recordemos que estamos hablando al interior y las contradicciones al interior del mundo comunitario. No estamos abordando aquí la lógica de la lucha de las comunidades contra el Estado, que ahí la jerarquía se recompondría, se ampliaría, efectivamente también sería una lucha anticapitalista, antipatriarcal y también antirracista. Pero al interior del mundo comunitario vamos a abordar estas formas de jerarquía y las formas y estrategias de habitar el territorio. Aquí establecí una categoría que se llamó inclusión diferenciada, que solo la voy a enunciar ahora, pero que a lo largo de la exposición va a quedar, espero que quede esclarecida. Hay una discusión muy intensa, quienes piensan y quienes analizan el mundo comunitario,
y que de entrada piensan o, digamos, concluyen de que en el mundo comunitario las mujeres están excluidas. Hay una exclusión de las mujeres al interior del mundo comunitario, pero en la sesión anterior igual mostrábamos todos los lugares y los espacios donde las mujeres no solo desarrollaban trabajo comunitario, sino también trabajo en términos de la economía popular, el ejercicio de la autoridad, la organización del duelo y de la fiesta. En ese sentido, las mujeres están claramente, son estructurales al interior del mundo comunitario y que esta lógica de inclusión-exclusión no es plenamente válida o que es en el sentido de pensar la estructura comunitaria y el estatuto de las mujeres al interior del mundo comunitario, o en el concepto mismo de sociedad para los pueblos indígenas, que sería comunidad, estas categorías de inclusión, exclusión e inclusión, no quedarían, no serían útiles. Entonces hemos creado esta idea de inclusión diferenciada, las formas y los mecanismos en los cuales las mujeres quedan incorporadas y quedan incluidas dentro del mundo comunitario. Digamos, es imposible pensar el mundo comunitario sin las mujeres, pero su forma de inclusión no es igual que la de los varones, y vamos a estudiar eso en el transcurso del curso. Entonces, esta noción de una inclusión diferenciada también es un elemento para pensar lo comunal indígena en esta clave comunitaria. Creo que hay que hacer unas distinciones claves, y dentro de estas distinciones claves, pues, aparecen por lo menos, claro que hay más, pero hay por lo menos tres figuras políticas, tres instituciones políticas que también habitan el mundo comunitario. Esta conceptualización o esta concepción de un gobierno comunal indígena, que son las comunidades mismas, comunidades indígenas que históricamente han defendido su tierra, que tienen ocupación territorial desde hace varios siglos, que han establecido sistemas propios o sistemas políticos de gestión, de gobierno, de uso, de defensa y de recuperación de sus propios bienes, que tiene un sistema propio de autoridades, a eso nos está, con un tiempo determinado, a eso nos referimos como gobierno comunal indígena. Luego, también existen las organizaciones campesinas, y en el texto ustedes pues lo han revisado, ya hay una distinción entre aquellas organizaciones de base territorial, pero que tienen como intereses y que están establecidas con unas formas de articulación que pueden ser supracomunales, pero que se distinguen entre sus formas de gobierno, sobre todo en sus formas de gobierno y en el tiempo de gobierno de las comunidades, se crea una diferenciación. Digamos, una organización campesina indígena no es lo mismo que un gobierno comunal indígena. Al mismo tiempo que eso que en los años, a finales de la década pasada, tuvo muchísima fuerza, como los movimientos indígenas que lograban, que intentaban hacer una conceptualización generalizadora de las diversas y de las complejas luchas indígenas existentes, pues no solo tienen otro sujeto, sino que tienen otro tipo de objetivos, tienen otro tipo de temporalidad de existencia, tienen otro tipo de articulación. Entonces hay aquí tres formas de la comprensión de lo indígena. Yo me refiero a la tercera, el gobierno comunal indígena, donde, ojo, el trabajo comunitario y las formas asamblearias y el sistema de autoridades está presente. Esas características de trabajo comunitario, tanto en el movimiento, en las estructuras de movimiento indígena como de organización campesina, habría que examinarlo, si aparecen o no aparecen, o si tienen un carácter mucho más intermitente. Me parece que habrán algunos rasgos de existencia en ese tipo de organizaciones, sin embargo, no es la que los funda.
mientras que en el gobierno comunal indígena se funda y su fuente de poder viene a partir de los sistemas de trabajo comunitario. En las organizaciones indígenas o campesino indígenas, lo que van a aparecer van a ser una serie de, bueno, en los tiempos más contemporáneos, una serie de formas nucleadas a partir de formas populares o de formas organizativas de bases civil organizativa. Entonces, creo que es importante hacer este tipo de distinciones, y para el libro, para quienes, quizás para las personas de Guatemala, esta discusión pueda generar muchísima inquietud, pero para los compañeros y los colegas que son de otros países, quizás les pueda servir hacer una serie de diferenciaciones y acercarse a una comprensión del mundo indígena o de las luchas indígenas, comprendiendo esto como una telaraña, y que en estas telarañas, por lo menos yo he enunciado 3. En el libro yo distingo sistemas de gobierno comunal en sus diferenciaciones, por ejemplo, con el Comité de Unidad Campesina, entre otras. Hay varias más que han aparecido, pero que su base estructural se distingue sobre todo por las formas de trabajo y las formas propias organizativas y el sistema mismo de autoridades. Y también hace una diferencia histórica en que como sistemas de gobierno comunal indígena tampoco puede comprendérsele como algunas siglas de lo que fue el movimiento indígena, como el Cocmagua, por ejemplo, o el Comagua, que son organizaciones que nacieron después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, yo intento hacer ahí un par de distinciones, qué es lo que hace diferente las comunidades indígenas o el gobierno comunal indígena de este tipo de organizaciones. Entonces, creo que hay diversas organizaciones, algunas que se crean de manera civil, algunas que nacen de ley, otras que nacen en momentos de lucha y que están articuladas, pero a lo que yo me he estado refiriendo en estas últimas 2 clases es a lo que estoy llamando gobierno comunal indígena o comunidad indígena en sí misma. Está el mapa, y entonces aquí tenemos una serie de claves que nos ayudan a distinguir entre la clave liberal y la clave comunal de la política. Si bien es cierto, en estas diapositivas hicimos una diferenciación entre las distintas expresiones o las distintas formas de organización que bordean, que está cercana al mundo indígena, que tienen sedes en algunos lugares, a diferencia de comunidades indígenas donde no hay una sede, sino que la sede es la comunidad misma. Entonces, eso está cercano o no, y es importante distinguir que, si bien es cierto, está esta diferenciación en el mundo indígena de 3 organizaciones, 3 formas de expresión, esta clave comunal indígena también está distinguiendo y disputando sentidos con la clave liberal. Sí, la tabla está. Gracias, Don. Estamos en esta tabla, y aquí vamos a notar, y el objetivo de esta nota, y que está reflexionado en el capítulo 1, es que una vez hecha esta diferenciación al interior de las expresiones de las formas organizativas indígenas, unas más civiles, unas comunitarias, también está disputando con la clave liberal, con aquella vieja escuela centroeuropea que definió e impuso el concepto mismo de política, que van desde Aristóteles hasta Hobbes, y después todos aquellos que tomaron la teoría del Estado para crear instituciones de gobierno, que eso es el Estado, instituciones de gobierno, y que establecieron un concepto de política. Pero pensando en clave comunal, también hay otra serie de definiciones que han sido orgánicas, que hacen parte del sentido común al interior del mundo comunitario y que logran disputar en términos de lucha, pero también en términos conceptuales, a la comprensión de lo político en la clave liberal. Entonces,
Esta clave liberal es la que nos va a servir para la comprensión del Estado, o algunos rasgos. Y aquí también tenemos la clave comunal y algunos rasgos. Y entonces preguntémonos por el sujeto. ¿Quién es el sujeto en la clave liberal? El ciudadano, es decir, el individuo. El Estado se organiza para la protección del bien común, pero ese bien común está fundado en una agrupación de individuos, donde no todos tienen la calidad política, sino hasta cuando cumple 18 años tiene su documento de identidad y hace parte del sistema político. Algunas veces en la ciencia política, para quienes estudian ciencia política, se acuerdan que distinguían entre la política y lo político. Nosotros no nos vamos a comparar esa distinción, sino que vamos a darle categoría de política a las dos, a la política en clave liberal y la política en clave comunal. Un ejercicio previo a este cuadro distintivo, y como en las investigaciones trata de crear sus propias distinciones, pero este cuadro distintivo lo tomé de otro cuadro distintivo que Raquel Gutiérrez Aguilar, en un texto que se llama La forma comunal y la forma liberal de la política, va a distinguir. Entonces yo hago una ampliación de lo que esta profesora escribió en ese texto. Entonces el sujeto de la política en la clave liberal es el individuo, y en la clave comunal es la trama comunal, es la trama. Es decir, no es la persona, porque un individuo no puede vivir solo, y entonces el sujeto de la unidad, el sujeto de la política es la unidad de la reproducción, y la tierra es compartida comunalmente. Por esta noción de unidad de reproducción que también está presentado en el texto, esta idea de noción de unidad de reproducción la comprendo como la articulación o los espacios propios, las casas, donde se habitan y donde hay un chorro. Como se sabe en las comunidades, si hay una casa, hay un chorro; si hay una casa, tiene un tembleado de luz; si hay una casa, también tiene uso de cementerio. Es decir, eso se llama unidad de reproducción. Y también tiene una parcela sobre la cual está trabajando. Entonces, el sujeto de la política comunal es esta unidad de reproducción o estas casas. También ahí digo que son las familias nucleares, no son las familias nucleares, son las familias, pero por comprensión de familia no me estoy refiriendo a las entidades cerradas de mamá, padre e hijos como hogares heterosexuales, sino son familias ampliadas donde a veces vive el papá, la mamá, o vive el papá, el tío, el hermano y los hijos. Es decir, una noción de familia ampliada e interconectada. Algunos utilizan también la idea de sujetos individuales y sujetos colectivos para distinguir en términos del derecho la existencia de aquellas estructuras o unidades de reproducción que ocupan el territorio, que comparten comunalmente el territorio y que están y tienen calidad de existencia dentro del mundo comunitario, en tanto están nucleados como unidades de reproducción. La siguiente pregunta es, ¿qué habilita, o la siguiente distinción, qué habilita ser parte de ella? ¿Qué habilita ser parte de este Estado liberal o de la política liberal? La edad, si se tiene más de 18 años, la participación, que cada vez está establecida con una serie de mecanismos regulatorios de quién puede participar, quién no puede participar, el ejercicio del voto y la adscripción a ciertas estructuras de mediación como los partidos políticos. A diferencia de, si esta es la de la clave liberal, la clave comunal nos presenta que una forma de estar habilitada en ellas es el trabajo comunal, en principio, y el trabajo comunal habilita participar en la decisión comunal. Si alguien no hace trabajo comunitario por el agua, no tiene agua, por poner ese ejemplo de entrada. Y también lo permite el ingreso, la jerarquía de la forma del parentesco, asunto que vamos a ir desarrollando en la siguiente lámina. Porque estas estructuras comunales, como
lo reflexiono en este libro que se llama Sistemas de Gobierno Comunal Indígena, Mujeres y Tramas de Parentesco en Chumiapená. Historiza en otro capítulo cómo las comunidades logran reponerse de las subastas de tierras que sí ocurrieron en la región de las Verapaces. Notan ustedes, o no sé si ustedes ojalá hayan podido llegar hasta esa parte, y muestra cómo en el momento de la reforma liberal, en tiempos de Justo Rufino Barrios o en tiempo de Benito Juárez aquí en México, se empezaron a entregar las tierras para el cultivo del café. Y en un lugar, en las regiones de Verapaz, un historiador, McBerry, en 1994, documenta cómo algunos pueblos indígenas del altiplano occidental, que sería el caso de Totonicapán, y como lo mostré en el mapa, aprovecharon la situación de la posibilidad de ampliar sus tierras por vía de la compra, por vía de la subasta. Y también lo intentaron en la región de las Verapaces. Y dice, bueno, en la página 25 del libro de Grandía, dice que a menudo los quechis se encontraban pujando en subastas contra acaudalados inversionistas extranjeros. Por ejemplo, en 1890, un grupo de 123 quechis había catastrado sus tierras, pero fueron vencidos en subasta pública por Edwin Diesseldorf y acabaron convertidos en mozos colonos de otras comunidades perdieron sus tierras por no poder pagar pequeñas deudas o mediante otras manipulaciones indirectas de la ley. Fíjense que esta noción el aparecimiento de estas jerarquías de las formas de parentesco, o el parentesco como jerarquía más bien, estas formas del parentesco como jerarquía se establecieron y se cerraron justamente en esta época de los 1870, 1890. El pueblo de Chumiapená empezó un proceso de compra de tierras, mientras estaban despojando de tierras en el centro del país o en las Verapaces del país, en las regiones de altura de 3.000, 2.500 metros, aparecían una serie de organizaciones mismas de las comunidades que comenzaron un proceso de compra de tierras. Y aquí en el libro, que es el capítulo 3, que se llama Chumiapená en la historia de Totonicapán, aparecen los nombres y las jornadas de recolección de dinero para la compra de la tierra. Este capítulo se llamaba El proceso de compra de tierras en el siglo XIX, o de cómo torcer el proyecto de convertir a los indígenas en pequeños propietarios. Así como los Diesseldorf estaban comprando tierra, también el pueblo de Chumiapená estaba comprando tierras, y compró tierras haciendo recolecciones por cada una de las unidades de reproducción que fue dando dinero. Algunos dieron en dinero y en efectivo, y otros dieron animales para juntar el dinero y empezar un proceso de compra de tierras comunales. Fue un proceso como de por lo menos 12 años en esta lógica de la compra de tierras. Entonces, se estableció, se hicieron formas de titulación de la tierra donde se registraron los apellidos de quienes participaron, o finalmente de todos estuvieron ahí en este proceso de compra de tierras, y así se empezó un proceso de titulación comunitaria, y ese proceso de titulación comunitaria consagraba determinados apellidos, consagrados apellidos que eran traspasados en términos de los padres, digamos, son los padres los que van otorgando el apellido, y eso va a ocurrir en varios lugares del altiplano guatemalteco. Ahí podemos encontrar entonces una explicación sobre por qué las tierras se encuentran tituladas a partir de apellidos masculinos. Estos apellidos masculinos lo que permitió es que evitaba que se convirtiera en propiedad privada, que tomara el Estado o que llegara un finquero a tomarla, porque ya se había pasado por el proceso de titulación, ya se había pasado por el proceso de remate de tierras y ya habían documentos de la compra de tierras.
Eso se intentó hacer también en la región de las Verapaces y se logró con poco éxito. Y creo que eso moldea la existencia y el aparecimiento de las mujeres en una sociedad que logra comprar tierras en 1870 y otra que en el momento de la subasta es derrotado por uno de los terratenientes alemanes que, bueno, hoy día sigue despojando tierras a las comunidades. Entonces, desde ese lugar y en ese lugar contradictorio podemos entender la eficacia del parentesco, ¿no? Aquí no hay una reivindicación positiva del parentesco, sino la eficacia que tuvo para ese momento y que al mismo tiempo estableció una forma y moldeó una forma de existencia al interior del mundo comunal indígena. También es importante distinguir que este es un momento histórico donde la propiedad se está consagrando, pero que la propiedad y el uso, al menos al interior de las comunidades indígenas, abre otro abanico de posibilidades, abre otro tipo de formas de existencia. Bueno, vamos a la siguiente, y no sé si todavía, ya voy como más de media hora, pero está bien, pero me faltan todavía un par de láminas. Es importante preguntarse sobre qué se decide en la clave liberal, es decir, qué se decide en el mundo del Estado. Y aquellos que están en el mundo del Estado o que piensan que su lugar de realización política es en el mundo del Estado, pues se decide sobre las políticas dadas por las políticas estatales, es decir, hay una agenda nacional, hay una agenda estatal y que se debería de ejecutar. Eso se decide, pero en realidad no se decidiría mucho, todo ya está planeado y decidido. Mientras que en las comunidades indígenas, con todas las tensiones, con todas las contradicciones, yo me acuerdo que un alcalde indígena de Nevaj, cuando yo le entrevistaba sobre las figuras y las estrategias de producir la decisión, porque la decisión no es que alguien ya lo tiene decidido y solo llega a la asamblea. Las asambleas siempre son candentes, duran varios días, nunca se decide a la primera. Y entonces este señor, yo le preguntaba y él me respondía, lo que pasa es que la asamblea, decía, es como un río, hay de todo, viene de todo, y entonces son las autoridades las que tienen que saber navegar al interior de esa asamblea y decidir por el bien común, porque si solo un grupo decide o si ya está impuesta la decisión, de todos modos eso siempre es criticado y por lo tanto es criticado porque lo que se está decidiendo son sobre los asuntos comunales, sobre el agua, sobre el camino, sobre la fiesta, sobre si se acepta o no la minería. Hay muchos asuntos que se están decidiendo en esta clave comunal de la política. Y como notan ustedes, decisión y trabajo pues está interconectada. Bueno, ya lo dijimos en las sesiones anteriores y creo que los textos permiten hacer este tipo de interpretación. Y la siguiente cuestión tiene que ver sobre la transformación. Las escuelas, la teoría liberal, que desde donde también provienen ciertas interpretaciones marxistas, pues pensaron, o los revolucionarios pensaron la transformación como algo que, digamos, cuando se transforma es que hay que cambiar lo anterior para poner algo nuevo. Y en el caso de las transformaciones estatales o liberales, hay unos periodos y los periodos son determinados por las elecciones. O sea, es una imagen bastante burda de entre Estado y gobierno. El Estado está funcionando, pero los planes de gobierno se van cambiando en cada año. Y ahí pues, se puede comprender también una forma de cambio más que de transformación. Pero una escuela de la transformación en la política liberal piensa entre destruir todo lo anterior y comenzar de nuevo. Acuérdense que por ahí vienen muchas reflexiones de la transformación. Bueno, vamos a tener una sesión específica para ella, la final va a ser sobre la nación de transformación. Aquí se anticipa que su noción de transformación está ligada a la reproducción de la vida y que transformación va a significar conservar la riqueza concreta al mismo tiempo que se alteran las jerarquías. Es decir, conservamos la tierra, porque en términos comunales no se puede decir vamos a destruir todo lo anterior para comenzar algo nuevo,
No, lo que se tiene ahorita, lo que se tiene, que son la tierra, que son los proyectos de agua, que son los salones comunales. Sobre esos bienes comunes y esas estructuras de tierra conservadas histórica añejamente, se buscan la alteración de las jerarquías. Me acuerdo de algunos casos, como en el Ixcán, cuando se van a establecer las regulaciones para evitar la venta del alcohol. Las mujeres llegan a las asambleas y en las asambleas piden que se ratifiquen las actas, se ratifiquen los acuerdos comunitarios para no vender alcohol, porque el alcohol dispara la violencia contra las mujeres y también incorporan ese vicio a los niños, y que solo se van a vender en ciertas épocas y en ciertos días. Entonces, se conserva aquella riqueza concreta que, como mencionamos en la primera sesión, las nociones de tierra, las nociones de agua, eso es lo que estamos comprendiendo como riqueza concreta, y al mismo tiempo se alteran las jerarquías. Y a eso estamos refiriéndonos cuando nos referimos a la transformación, distinguiéndola de la clave liberal. Y luego otra distinción que sería sobre el tiempo de la política. Este tiempo de la política en términos liberales están acotados a procedimientos, a instituciones estatales, a ciclos electorales. Para el caso guatemalteco es a cada 4 años, en México es un sexenio, en Ecuador también son 4 años. Sin embargo, en la clave comunitaria funciona de manera anual o rotativa. Bueno, es anual o a veces es a cada 6 meses, como reflexionábamos la semana pasada. En San Pablo, San Marcos, se eligen 2 alcaldes para que uno se quede 6 meses y el otro se pueda ir al corte del café, de tal manera que no se golpee su economía. Bueno, porque es un trabajo no pagado, es un trabajo comunitario. Entonces, estas personas son renovadas o anualmente, o a cada 6 meses, o a cada 2 años, o a cada 4 años. Cada pueblo va estableciendo sus tiempos, es decir, no hay un tiempo universal de la política comunitaria, mientras que en la política liberal sí estamos al frente de una política, de un tiempo universal. Bueno, yo lo dejaría hasta ahí. Adelanté ya varias cosas y bueno, entonces les dejo la palabra a las compañeras de la moderación. Bueno, pues muchas gracias, Gladys, por esta introducción tan comprensiva a la materia de hoy. Son 4 las preguntas que más o menos recupero ahorita del chat. También quisiera pedir o sugerir que las y los que tienen más preguntas acerca de las lecturas, de lo que ha dicho Gladys, por favor, se animan a escribir en el chat. Bueno, hay una pregunta de que si existen organizaciones de defensa al estilo del CRAC, por ejemplo, en Guerrero, o la CRAC, o la Guardia Indígena en el Cauca, si existen tales tipos de organización dentro de las tramas en Guatemala. Hay 2 preguntas sobre la noción de inclusión diferenciada. La primera es, bueno, yo lo entendí que un poco como que pregunta por qué utilizar inclusión diferenciada y no llamarlo sexismo. Y la segunda es más hacia si se puede usar la noción de inclusión diferenciada solamente para hablar de la inclusión diferenciada de mujeres en el sistema de trabajo comunal, o si también usas inclusión diferenciada para hablar de la inclusión de otras personas. Yo estoy, por ejemplo, pensando en niños o personas enfermas, etcétera, no sé, o sea, ahí puede haber otros ejemplos. Entonces, hay una duda ahí sobre este término, ¿no? Y sus múltiples usos. Y finalmente, pues, sobre la tabla que mostraste de la distinción entre las formas políticas, también interesa saber
porque al presentarlo así se presentan como dos fenómenos particulares, separados. Y bueno, es una pregunta mía, personal. Quisiera saber si puedes ahondar un poquito más en cómo también se puede a través de la trama comunal hacer intervenciones en lo que se considera la política liberal o las formas liberales. Estoy pensando en amparos, en casos de anticonstitucionalidad, etcétera, como para dar una idea que no es que es, y eso también de platicar mucho contigo, como una cosa meramente antiestatal. También hay un uso estratégico de las formas liberales y quisiera ver si podrías hablar un poquito más de eso. Y ahorita vamos a escuchar a la doctora y de nuevo pido a las compañeras, a los compañeros que nos estén sintonizando, que por favor mandan por chat sus preguntas, por favor. Gracias. Bueno, muy bien. Reiniciar. Ya, hemos reiniciado el audio. A ver, necesito un par de minutos para organizar. Yo creo que la existencia de la CRAC, seguramente para los compañeros mexicanos esta figura se les hace más cercano, pero la CRAC es el Consejo Regional de Autoridades de Guerrero. O sea, no quiero cometer un error sobre cómo se descifran estas siglas, pero se refiere a la policía comunitaria en Guerrero, en comunidades en el centro sur mexicano. Existieron las comunidades, crearon a sus propios ejércitos comunitarios para la defensa de las comunidades, la defensa en términos de la violencia generalizada, la violencia contra las comunidades, la violencia contra las mujeres, y apareció como un cuerpo aparte. Digamos, estaban las autoridades ejidales, seguramente, las comunidades, no sé si es Secretaría de Bienes Ejidales o de Bienes Comunales Guerrero, no lo conozco muy bien. Ahí podríamos ver que hay, digamos, la diversidad de existencias al interior del mundo comunitario. Me parece que en lo que se emparentan, más que decir si hay o no hay, en lo que se emparentan las CRAC con las estructuras comunales de gobierno a las que me estoy refiriendo, es que el que hace de policía comunitario en ese momento lo está haciendo como su tequio. Lo que nosotros decimos cachcol, lo hacen como su tequio, y que son nombrados en asamblea, o sea, son electos y nombrados en el mundo asambleario para formar parte ese año o en determinado periodo de las policías comunitarias. Entonces, en mecanismo, comparten estos rasgos. Es un trabajo, por tanto que es tequio, es un trabajo no pagado, es un trabajo comunitario, es nombrado en términos asamblearios y deliberados y están cumpliendo una función. No toda la gente se va a quedar como trabajo como policía comunitaria, sino que hay un ejercicio rotativo. En el 2011 yo fui al aniversario de la policía comunitaria y bueno, solo fue el aniversario, pero en lo poco que yo pude ver y también por lo que se ha leído, creo que hay un parecido que se está guardando, una serie de rasgos propios de estructuras comunales. En las comunidades, en varias comunidades y en varios sistemas de gobierno comunal, la defensa es una de las expresiones que van a ocurrir, que van a aparecer, pero no únicamente las de la defensa.
Están, por ejemplo, los comités de agua, son una especie como de, si tú quieres nombrar a quien hizo esta pregunta, una especie de gente que se encarga de cuidar las fuentes de agua. Así como se cuidan de la seguridad, también cuidan el agua, están todos esos comités. Hay en este pueblo de Totonicapán dos cuerpos que se encargan de cuidar los títulos reales o los papeles comunales, de estos papeles comunales que habilitaron o que permitieron la compra de tierras. También hay una serie de, digamos, de cuerpos colectivos que se encargan con esa función. Entonces, creo que la policía comunitaria es una expresión más de esta estructura comunal, porque la policía comunal no es lo mismo que el secretariado de bienes ejidales o de otro tipo de comités que existen. En los años anteriores comenzaron a aparecer como cuerpos por cada uno de los cantones, también cuidando la seguridad. Se ponían talanqueras para que no entraran los coches que no son de la comunidad, para que no entraran los carros que no son de la comunidad. Es decir, estrategias de seguridad han existido, estrategias de cuidado han existido, pero no se han nombrado en su carácter militar armado, como sí, y militar armado, pero que son armas que son sujetas a las comunidades y sujetas a las asambleas comunitarias. Eso para responder esta pregunta sobre las organizaciones de defensa. Luego la inclusión diferenciada y por qué no nombrarlo sexismo. No lo nombro sexismo porque nótese que estamos pensando la inclusión diferenciada con respecto a la propiedad. ¿Quién puede tener propiedad? ¿Quién puede tener herencia? ¿Quién no puede tener herencia? Para quienes viven en tierras comunales, esta es una pregunta muy común. ¿Quiénes van a tener acceso al título de la propiedad comunitaria? No de la propiedad individual. La propiedad individual o la propiedad privada es otra manera de la propiedad, no es la única forma de propiedad. ¿Cómo se hace o qué es lo que hace que las mujeres queden incorporadas en la herencia comunal? Algunas van a tener, algunas no van a tener. Y es inclusión diferenciada en el sentido de que en algunas comunidades las mujeres tienen acceso directo a la herencia, pero sus maridos no. Entonces las mujeres están, digamos, en mejor condición que su marido, pero pero sus hijos, sus hijas van a tener una diferenciación en términos de si van a tener o no acceso a la herencia, a diferencia de su hermano, que sí va a tener posibilidad de heredar a sus siguientes hijos. En ese sentido es inclusión diferenciada. Las mujeres están incluidas de manera diferenciada en términos de con quién va a decidir realizar un contrato matrimonial o si no realiza un contrato matrimonial. Entonces, no es un sexismo dado de por sí, insisto. Si una mujer que vive en estos pueblos de tierras comunales se casa con una persona que no es de esa comunidad, ella queda en mayor ventaja que su marido. El marido, aunque sea hombre, no tiene acceso a la tierra, aunque, digamos, pueda alegar una especie de igualación entre hombres, la estructura comunal de la propiedad de la tierra le impediría. Entonces, a eso me estoy refiriendo como formas de inclusión diferenciada. La inclusión diferenciada también se comprende sobre la problemática que se inaugura si decide tener hijos o si decide no tener hijos más adelante. Por eso no es sexismo, por eso no pasaría por una igualación de géneros o una igualación de derechos en términos abstractos. Y porque una igualación en términos de derechos solo podría existir en términos de la propiedad privada, pero no estamos hablando de propiedad privada, sino de propiedad comunitaria que se compró para ampliar la tierra y que se tituló con ciertos apellidos para que se tenga la defensa contra el Estado y la defensa contra los finqueros y los hacendados. De alguna manera, si ustedes quieren ver estas estructuras de parentesco,
precedidos de la organización comunitaria para juntar el dinero y participar en las subastas de tierra, permitió que pueblos del altiplano no tuvieran el mismo destino que las comunidades del altiplano. ¿Dónde? En las comunidades de las Verapaces, en las comunidades de tierras bajas, porque esta lógica del parentesco cierra y protege la propiedad comunitaria. El Estado no la puede ocupar porque pertenece a ciertos apellidos. El Estado no puede hacer uso, no puede vender, no puede dar concesiones sobre las tierras porque pertenecen a ciertas comunidades. Y al interior de esas comunidades luego se juegan una serie de contradicciones. Sin embargo, en una especie de blindaje del mundo hacia afuera, hay una efectividad de este mundo del parentesco. Entonces habría que comprender la efectividad del parentesco en su doble dimensión como efectivo y al mismo tiempo contradictorio en términos de jerarquización, pero que la respuesta o que la lectura profunda de esto no pasaría por el sexismo, sino por la dimensión o la característica diferenciadora. Y que claro que van generando una serie de jerarquías. En algún texto yo decía que habría que pensar la comprensión del mundo comunitario y el estatuto de las mujeres más bien como una álgebra y no como una aritmética. A diferencia en esta clave de la clave liberal, que aunque haya derecho de voto de las mujeres, por ejemplo, que fue en los años 50, por lo menos en los años 50, ahí hubo una lógica de igualación en términos de derecho, pero en términos estructurales no cambia asuntos como la propiedad, no cambia asuntos, no transforma asuntos como la propiedad o asuntos como el agua, no plenamente. Mientras que aquí hay en las lógicas comunales, en los gobiernos comunales, hay una defensa de la tierra comunal, pero para esa defensa, para que sea legible y comprensible esta tierra comunal, hay que distinguir las maneras habitadas desde el mundo del trabajo y desde estas lógicas jerárquicas. Por eso, y ahí se enunciaba la semana pasada sobre la potencia o la posibilidad de este carácter antipatriarcal, en el sentido que aunque se tenga la propiedad comunal, se detente y se pertenezcan a los apellidos de la propiedad comunal, de hecho no va a tener los beneficios solo por eso. Los beneficios, el agua, por ejemplo, solo se tiene a partir de la motorización que otorga y que da el trabajo comunitario. Y la inclusión diferenciada, si no es únicamente sobre mujeres, es que en el momento de hablar de unidades de reproducción estamos al frente de lógicas plurales. Ahora que no sé cómo estar en otros países en América Latina y en las comunidades indígenas, pero pues nuestros padres se casaban a los 16 años y a los 16 años ya tenían una unidad de reproducción. Y si ya tenían una unidad de reproducción, ya tenían que estar insertos en las lógicas de trabajo comunitario, ya tenían que estar, muchos de ellos ya deberían de estar en el ejercicio de su cargo. Yo estuve revisando unos documentos de archivo donde habían una serie de regulaciones donde decían aquellos que se casaban no podían hacer trabajo comunal inmediatamente porque están recién formando su casa y entonces cuando 2 o 3 años ya formaron su casa, ahí bien ya puede hacer trabajo comunitario. En otras comunidades la obligación es que si un hombre que no es de la comunidad y se casa con una mujer de la comunidad, es que al año siguiente le toca hacer trabajo y servicio comunitario, porque así va aprendiendo los modos y los sistemas de regulación del mundo de la reproducción en esa otra comunidad. Entonces, la edad hace también, o sea, creo que no está aquí jugando una forma de inclusión diferenciada. Cuando yo entrevistaba a comunitarios en el Amazonas, de la región de lo que está en el Ecuador, ellos distinguían que desde los 11 años ellos ya podían ser comunitarios, porque ya a los 11 años ya podían tener su propia parcela. Entonces, el momento de que tenían ya su tierra, ya la estaban ocupando, ya la estaban cultivando, ya los incorporaba en este mundo de la
obligatoriedad de la vida comunitaria. En realidad esto hay que pensarlo como una obligatoriedad. Y luego, tu pregunta, Don, sobre esta diferenciación entre la clave liberal y la clave comunitaria. Sí, aquí en el posgrado hemos trabajado varios, desde Diego, Raquel, yo misma, como Diego Castro, que es un compañero uruguayo, que hizo su tesis también aquí en el doctorado, este doble carácter de no antiestatal, pero tampoco estadocéntrico. Noel, voy a compartir otra vez la pantalla. Estoy habilitada. Sí. En este cuadro de distinción, y digamos que es un ejercicio de distinción, saber que no estamos hablando de lo mismo. Ese es el objetivo de este cuadro. La capacidad de abigarramiento, como dice René Zabaleta, de cómo la clave comunal activa a la clave liberal. Es decir, el Estado no se puede totalizar, el Estado no puede decidir, porque no puede decidir una persona, sino que manda a la comunidad completa. Entonces, el Estado se moldea con la existencia comunal y al mismo tiempo las comunidades, las estructuras comunales se van también moldeando por el antagonismo y la confrontación que tienen con las estructuras estatales locales o las estructuras locales estatales centrales. Entonces, ambos se moldean y entran en términos antagónicos en disputa. En ese sentido, pues, me parece que si alguien tiene claro la existencia de la forma liberal, de los efectos y los límites, son las estructuras comunales. Y al mismo tiempo, esta forma comunitaria, en determinados momentos, dado que estamos en países que se han repuesto de masacres, de genocidios, de persecuciones individuales y colectivas, de rapto de mujeres, de rapto de niños, digamos, la historia colonial que buscó refuncionalizar la fuerza de trabajo comunitaria indígena, pues hizo también que las comunidades se fueran moldeando y moldeando en esa contradicción y moldeando para resguardarse. Entonces, en algunos momentos, como el momento en el cual yo introduzco este libro, hay momentos en los cuales esta fuerza comunitaria, claro que alcanza. Yo creo que hay dos formas de antagonismo al respecto de tu pregunta. Una es en la recuperación y la defensa, y otra en poner límites al Estado. Por ejemplo, la masacre del 4 de octubre de Totonicapán se basaba y respondía, entre varias cosas, a evitar un proceso de reforma constitucional. Y ese proceso de reforma constitucional fue frenado por las decisiones y por las luchas comunitarias. Entonces hay un momento de hecho o de acto en el cual logra alcanzarle y ponerle freno. Y en otra es, pues, efectivamente empezar bueno, no solo empezar, sino históricamente las comunidades han sabido tener influencia en las estructuras coloniales estatales. Por ejemplo, en 1526, y lo voy a leer porque esta relación o esta práctica que hay de tener y poner amparos o inconstitucionalidades es histórica. Desde el primer momento, las comunidades, y voy a hablar del caso de Totonicapán porque es el que más he estudiado, y que, a ver, voy a un momentito para buscar. En 1649, en este 1649, se va a dar un acto en la Real Audiencia, pero esa Real Audiencia comienza con un levantamiento en 1648, cuando las comunidades de Chumequená se enfrentaron a un criollo que se llamaba Blas Aparicio, que pretendió invadir los límites de las tierras comunales. Pues el criollo alegaba que entre Totonicapán y el corregimiento de Tecpanatitlán habían tierras realías y realengas,
El criollo pretendía que se le midieran 6 caballerías y por ello envió una solicitud al corregimiento y como resultado se le midieron 4 caballerías. Pero en 1649 las comunidades de Chumequená objetaron esta medida, llevaron su petición ante la Real Audiencia y argumentaron no estar enterados de dicha medición, denunciaron usurpación de tierras y además contradijeron la maniobra, diciendo que si estas tierras que aparecían en la jurisdicción de Tecnapatitlán y no en Totonicapán, representaba un problema. En primer momento, el corregidor amparó al pueblo y ordenó que Aparicio no invadiera esas tierras y que las desocupara. Hosting en el texto Esta tierra es nuestra documenta este acontecimiento y dice que falló a favor del pueblo y pidió que se respetaran los límites. Y el argumento, para no seguir leyendo más, es que si estas 4 caballerías le pertenecían al criollo, entonces no se pagarían los reales tributos completos. Entonces, el negocio de la corona estaba en cobrar reales tributos y quienes pagaban esos reales tributos eran las comunidades. Si quieres, eso es una existencia histórica de la forma del conocimiento y del cálculo de qué ganaban y qué perdían las élites coloniales y criollas en ese momento. Creo que las comunidades, con mucha dificultad, pero también con muchísima información, porque en las comunidades hay muchísima información sobre los cambios constitucionales también, han logrado leer e intervenir sobre esta clave liberal y limitarla, digamos, limitarla. Los estados nunca han podido totalizarse, por lo menos en la región centroamericana, en los Andes también. La historia mexicana, pues, pasó por un momento revolucionario que produjo y construyó estados desde otro lugar, por eso no podría decir, sin embargo, no podría decir lo mismo. Sin embargo, creo que las comunidades han moldeado el estado y el estado también se ha moldeado, y ese moldeamiento ha sido atravesado por violencia, ha sido atravesado también por confrontación. Bueno, entonces dicen que van a dar van a haber un momento de preguntas en vivo. Yo voy a dejar de compartir y ustedes van nombrando quiénes son las personas que van a intervenir. A ver, Claudia López ya tiene habilitado el micrófono. Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo he leído los textos y debo decir que me han gustado mucho. Ha sido interesante ver como sobre todo las claves que propone Lisa Grandia y la centralidad, sobre todo la forma de abordaje en relación a 2 cosas, ¿no? Esta continuidad en el control de la tierra y la mano de obra, pues, y el control de la mano de obra indígena en Guatemala, ¿no? Tomando en cuenta, o sea, el caso específico de esos ecosistemas que describía Gladys en un inicio. Me ha parecido como que el enfoque antropológico histórico de esta investigadora es muy interesante y bastante amplio, detallado, la etnografía también muy rica, y pues, sin embargo, yo siento, por ejemplo, que es pensando en cómo Gladys presenta su propuesta metodológica y la estrategia teórica que presenta en el libro y específicamente la investigación sobre las tramas de parentesco, ¿no? y de las mujeres. Ahí se puede ver, por ejemplo, cómo el abordaje de la investigación, hay una diferencia, yo he sentido muy clara, ¿no? Cómo es investigar sobre luchas y cómo es investigar desde las luchas, ¿no? O sea, yo ahí, por ejemplo, creo que hay la comprensión que hace Gladys, ¿no? En relación a la reproducción de la vida y cómo también esta sensibilidad y la capacidad de la organización de las tramas como sistemas complejos, sistemas muy profundos y muy complejos, nos abre como nuevas claves para la idea, digamos, o la noción de la transformación. Yo en ese sentido, yo quisiera preguntar a Gladys, ¿cómo está entendiendo o cómo aborda lo de la rebelión, digamos, la rebelión, pensando también su relación con el tiempo? Porque ella, pues,
Gladys, mencionas de que las luchas cotidianas y las luchas extraordinarias, digamos, en este caso, digamos, pensando en la clave desde la clave de la reproducción, también son importantes, y hablas de rebeliones, ¿no? Rebeliones como continuas, ¿no? Que sería como, obviamente te alejas, como decías en un principio, a la noción pues conservadora de la revolución que propone la izquierda. Entonces yo sí estaba pensando cómo se está entendiendo la rebelión. Yo un poco lo entendía, digamos, desde esta forma de poner en crisis para mantener la autonomía, ¿no? La autonomía política y del sistema en sí mismo, pero pues a mí me gustaría mucho que lo amplíes. Muy bien. Muchas gracias, Claudi, por la pregunta. Yo respeto mucho el trabajo de Lisa Grandía. He aprendido muchísimo con sus investigaciones, sus reflexiones en los últimos años en Guatemala. Creo que hizo un trabajo de campo y un trabajo etnográfico pues muy interesante. Sin embargo, sus claves son diferentes. Es despojo de tierras. Y bueno, aquí también en el posgrado, Mina Navarro escribió un texto sobre formas de despojo y estableció una categoría que se llamó despojo múltiple. Es decir, en el momento en que se despoja, y eso lo sabemos en las comunidades, y Yasna Aguilar también ha reflexionado mucho, ha escrito mucho sobre ello al respecto. Quizás no como forma de despojo, pero ella manifiesta y sostiene que en el momento en el cual se le quita el agua o se le quita la tierra a un pueblo, a una comunidad, también se está matando el idioma, también se está matando el textil, también se está matando la memoria. Entonces creo que también hay que comprender el texto de Lisa como en el momento, digamos, como una condición contextual de las investigaciones sobre el despojo, que es una de las investigaciones pioneras, pero donde esta noción compleja y múltiple del despojo no estaba inaugurado. Creo que estos son estudios fundadores que luego los siguientes investigadores van a ir superando, van a ir contrastando, y bueno, eso es lo que sucede con la investigación. A mí me interesaba presentar estas dos reflexiones porque muestran en tensión qué es lo que hace que en un pueblo estructuras parentales hayan servido como formas de resguardo de tierra y por qué en otros lugares no se alcanzó a que esas formas de resguardo de tierra fueran finalizadas, ya sea en términos administrativos, cadastrales, o en términos concretos de que un finquero, un hacendado alemán haya tenido el dinero antes que las comunidades. Las comunidades entraron en esa discusión también de incorporación o recuperación o ampliación de su propiedad por vía de estas subastas. En todo caso, estas formas, digamos, maleables de la política comunal al interior del mundo liberal ya no es un colonialismo puro, sino es un colonialismo prolongado en la estructura liberal, en el mundo liberal. Estaba centrada y fincado en el mundo de la reproducción. Por eso tu pregunta sobre la rebelión y la relación con el mundo de la reproducción es porque en varios lugares la única manera que se ha podido sostener desde la compra de tierras hasta los procesos de rebelión para recuperar o para detener o para poner un alto, están sustentados en la eficacia del mundo cotidiano.
Es decir, las comunidades históricamente se han revelado cuando tienen comida. En el caso ecuatoriano esto es muy claro, es después del momento de la cosecha, es después del momento de la fiesta, porque las fiestas se hacen después de un momento de cosecha o cuando hay un momento de acumulación al interior de las comunidades. Entonces, creo que se puede, la ligazón entre mundo de la reproducción y entendiendo como mundo de reproducción a la capacidad política de dotarse de los medios de vida. Es decir, tener el agua, tener la tierra, tener fértil la tierra, tener tierra para cultivar, tener una serie de relaciones sociales que permitan y habiliten esta forma de relacionamiento. Una forma de relacionamiento no claramente no fantástica en las comunidades. Sabemos que hay enemigos que no se van a hablar todo el tiempo, o hay personas que se pelean y no vuelven a dirigirse el habla por distintas cosas, por distintas razones. Sin embargo, como toman de la misma fuente de agua, se tienen que poner de acuerdo para cuidar esas fuentes de agua o para hacer la limpieza del camino porque usan el mismo camino. Entonces, no nos estamos refiriendo a entidades fantásticas o libres de conflicto, libres de peleas y de jerarquías al interior del mundo de la reproducción. Con todas esas dificultades, logran establecer sus maneras de relacionamiento en términos de la reproducción de la vida. Y ese es el sustento eficaz y esa es la base que nos permite comprender rebeliones de largo aliento. Yo me acuerdo que cuando seguíamos las noticias del levantamiento indígena en el Ecuador en octubre del año pasado, que vamos a cumplir un año, en las noticias decían, ya se consiguieron 3 vacas para matarlas y para tener la comida, para aguantar todo ese tiempo en lo que venían en las marchas y en los caminos. Noten ustedes o preguntémonos de dónde viene esa capacidad de organizar grandes comidas en la marcha o en los caminos. Vienen de las capacidades de organizar grandes comidas en las fiestas y eso creo yo, la capacidad de ese manejo viene pues del mundo de la reproducción. Entonces, el mundo de la reproducción es el sustento eficaz de las rebeliones. Y al mismo tiempo, en esas rebeliones brotan como ríos caudalosos discursos, figuras, actualización de memoria, cantos. Yo no sé si ustedes, o sea, porque vamos a leer pronto sobre el levantamiento indígena en el Ecuador, vieron las fotografías y la iconografía producida. Por ejemplo, había una fotografía de unos músicos otavaleños que utilizaban sus zampoñas simulando como si fuesen armas de disparar. Entonces, en esos momentos se están actualizando figuras, memorias, creando iconografía, creando imágenes, pero esa sustentada en la condición de que había cosecha, había medios de vida, y esos medios de vida pues claramente fueron producidos por estas técnicas y estos sistemas de trabajo comunitario. Dejaría yo la pregunta, Claudia, y que este mundo de la reproducción, para dialogar con tu trabajo, Claudia está escribiendo una tesis que se llama La rebelión de las mujeres de Tariquía, que es una investigación sobre mujeres. Hola, buenas tardes. En la región de Tariquía, en Bolivia. Gracias. Bueno, yo también tengo varios problemas de señal, pero quisiera comentar 2 cosas y una pregunta. Bueno, más bien un comentario y la pregunta. Las regiones que Lisa Grandía aborda en su documento, pues son regiones del norte de Guatemala, ¿verdad? Las Verapaces, Baja Verapaz, Alta Verapaz, y la región de Petén y Izabal, mayormente de población maya quechí y poconchí. Esto, digamos, o sea, lo comento porque tiene una característica bastante particular con relación a los pueblos mayas en Guatemala, por pues el modo de tenencia de la tierra muy propio, digamos, de las comunidades quechís. Una geógrafa también, Jennifer Casolo, habla del uso extensivo de la tierra para los pueblos quechís, y pues eso, digamos, marca una
forma muy diferente de la administración y el cuidado de la tierra desde lo comunal o desde cómo la política comunal se organiza para los pueblos quechís. Si bien Lisa no abarca mucho en esas circunstancias, sí problematiza todo el tema, pues efectivamente de la certeza y sobre la tenencia de la tierra. Ahora bien, esto lo digo en el marco de que estas regiones actualmente, digamos que he trabajado con varias comunidades, sobre todo por el tema de graves violaciones a derechos humanos. Pasa que en algunas estas formas de política comunal, muchas responden en la actualidad a modelos actuales, incluso establecidos en leyes, como en la Ley General de Descentralización con los consejos comunitarios de desarrollo. Entonces, esa era mi pregunta que ponía en el chat. ¿Cómo responde entonces estas diferenciaciones de política comunal que se hacía en el cuadro, cuando en muchas comunidades esta forma de organización, esta política comunal, en muchos casos se gestiona desde estas entidades que están establecidas con una normativa legal como el COCODE, o en algunos casos como los alcaldes auxiliares con la reforma que se hizo en el año 2010 al Código Municipal en Guatemala. Entonces, y porque cuando responde, digamos, a estas lógicas de producir la decisión, de regular la política, las relaciones de reproducción de la vida, está bien, pero muchas veces estas entidades no responden a esas lógicas. Entonces, por ahí va mi pregunta. No sé si se logró escuchar todo por mi señal. Gracias. Sí, todo. ¿Cómo hacemos, compañeras? ¿Voy a responder esta o...? Ya, entonces voy a responder esta mejor, porque creo que es muy compleja. Muchísimas gracias. Esta es una muy buena pregunta y que complementa también la pregunta de Don sobre el cuadro que contrasta. Efectivamente, voy a poner otra vez esta tabla. En esta distinción de clave liberal y clave comunal, un poco más de antecedentes. Acuérdense que en el momento de 1600 empiezan a dictarse por todo el continente reales cédulas. Estas reales cédulas, que es el lenguaje jurídico de ese tiempo, van a establecer dos divisiones, República de Criollos y República de Indios. Y en las repúblicas de indios es lo que hoy día nos queda en muchos pueblos como comunidades indígenas, municipalidades indígenas, y esta república de criollos es lo que vamos a comprender como dicen en Sololá, la muni oficial, o sea, la política oficial y la política de nosotros, dicen en otros pueblos, ¿no? Pero después de la firma de los acuerdos de paz, yo solo quiero hacer como una puesta en contexto a esta compleja pregunta que ha presentado Jovita justamente para esta región de los quechís, porque ahí tiene otra naturaleza de existencia este tipo de instituciones. Vamos a dar un salto enorme a esta confrontación entre República de Criollos y República de Indios, y dos figuras políticas en existencia, en tensión, que se moldean, que son antagónicas, que unas responden con violencia, que otras se tienen que mimetizar por la violencia. Vamos a dar un salto a las políticas de descentralización del Estado, pues que fueron ocurriendo después de los años 90. Estas políticas de descentralización del Estado, pues justamente buscaban transformar la naturaleza centralizadora del Estado y empezar a distribuir no solo funciones, sino también presupuestos. Presupuestos estatales y municipales a las municipalidades. Es un momento en el cual las municipalidades van a empezar a cobrar la función de ejecutoras de proyectos. Antes en las municipalidades se encargaban de dar pues las heredades, de hacer matrimonios, y estoy hablando del caso guatemalteco,
No sé si eso vaya a dialogar con colegas de Costa Rica, con gente de Ecuador, con otro contexto, pero hubo una transformación al interior de los estados y la municipalización se hizo parte de la política liberal. Y entonces, esas formas esas estrategias de transmisión de facultades y de presupuestos a las entidades locales, también generaron una transformación al interior del cuerpo legal. Y entonces hubo una reforma a los códigos municipales, y bueno, yo viví en Chile un tiempo y también en Chile ocurrió por los mismos años ese proceso de reforma al código municipal. Y se crearon una serie de leyes complementarias en esa trilogía, se llamó en Guatemala, de los denominados consejos comunitarios de desarrollo. Finalmente, en la arquitectura estatal, este tipo de confrontaciones entre la clave liberal y la clave comunal se desarrollan en el ámbito local, se desarrollan en los municipios. Se ponen en pugna las decisiones municipales y las decisiones de los alcaldes comunales o de la alcaldía de la municipalidad indígena. Ahí es donde se juegan este tipo de lógicas y de peleas, lo cual nos ha permitido ver también que eso que se llamó política local o historia local no era únicamente una política local, sino que tenía la doble dimensión de leer la confrontación con la municipalidad y al mismo tiempo también leer la confrontación con la estructura estatal y con el corpus legal estatal. Entonces tenía una doble mirada esta lucha comunitaria. Y ahí yo creo que se encuentra una potencia. Pero entonces, ¿qué sucede en este momento de la descentralización? Se crea algo que se llama consejos comunitarios de desarrollo que le va a habilitar y le va a permitir a las municipalidades autorizar y crear entes organizativos, formas locales organizativas, por lo menos en discurso. Eso dice, formas locales organizativas para atender a las necesidades y las decisiones de las comunidades. Esa es, digamos, el espíritu de la ley. Lo que de hecho va a ocurrir es que las organizaciones comunales que de por sí han existido, por ejemplo, en estas regiones de las Verapaces, lo que van a existir son comités de tierras, comité de compra de tierras, comité de resguardo de tierras, comité de caminos, comité de aguas. Antes habían una serie de comités. Todos esos comités que se movían de manera autónoma van a tener una confrontación como de camisa de fuerza con los cocodes. Y entonces el único ente que va a reconocer la municipalidad como representante del Estado es a los consejos comunitarios. El objetivo, en realidad, cuando uno lo ve a largo plazo y en términos históricos, es que en los cocodes ocurre una refuncionalización de los poderes locales de la guerra. En una investigación que hicimos sobre cuál había sido los efectos en términos de autonomía de las comunidades indígenas después de los acuerdos de paz, notamos que una de las maneras que en términos discursivos establecieron fue crear estos entes organizativos o autorizar estos entes organizativos como los cocodes para escuchar las decisiones de las comunidades, lo digo en términos retóricos. Pero lo que en efecto ocurre es que cuando se crean estas instituciones estatales, porque el COCODE es el último representante del Estado en la comunidad, entonces lo que hace es desplazar, querer desconocer o entrar en confrontación con las formas de comités y las formas propias de organización de las comunidades. Y por eso la observación y la pregunta que está teniendo Jovita es qué sucede cuando estos entes estatales organizativos que buscan aparentemente suplir estas estructuras comunales incorporándolas al Estado, se va a crear una serie de dificultades, se van a crear un obstáculo más, va a significar un obstáculo más para la lucha por la tierra o el reconocimiento de la tierra o la recuperación de la tierra que las comunidades están desarrollando. En algunos lugares llegaron a ser presidente de COCODES aquellos que fueron comisionados militares
o los comisionados militares, que eran agentes civiles de la guerra en las comunidades, se convirtieron o en pastores evangélicos en algunas oportunidades y en otras, sin generalizar, y en otros en presidentes de COCODES. Entonces se convirtieron en representantes del Estado, y eso pues ha implicado una serie de discusiones y de dificultades. Sin embargo, lo que se ha notado también es que en algunas comunidades se crean dos COCODES, el COCODE de la municipalidad y el COCODE de las comunidades. Las comunidades se dan cuenta que su manera de interlocución es a partir de esta figura de los consejos comunitarios de desarrollo, y logran crear su propia entidad. Y entonces sucede que van a existir formas dobles formas de organización, dobles COCODES, el COCODE de la comunidad o el COCODE que crea la municipalidad. También, con respecto a la existencia de la creación de los COCODES, es que estos se convirtieron en el brazo de dominación de la municipalidad. Y con esto quiero decir también que esta Ley General de Descentralización dialoga y entra a operar justamente en el momento del inicio de la política extractiva como forma de acumulación o como forma estratégica estatal de producción de riqueza, es decir, como forma de expropiación y como forma de despojo también a las comunidades. Si quieren, en algunos lugares, como la región Quechí, los COCODES van a aparecer también como una forma de despojo de las organizaciones comunitarias, y por eso han habido muchas iniciativas de las comunidades de que, aunque haya COCODES, sigue habiendo comité de tierra. Creo que sí se crea una dificultad, pero también ha obligado a producir formas creativas y la creación de formas organizativas que busquen poner en el centro esta decisión para el cuidado y la protección y la gestión de las tierras. Y efectivamente, no solo Jennifer Cazolo, sino Megan Ibarra, son dos investigadoras que continúan, critican, retoman y superan las investigaciones de Lisa Grandía, donde efectivamente ellas utilizan la noción de ocupación, tenencia de la tierra en el uso extensivo, y que tiene que ver también con la cantidad de tierra que estas comunidades tienen. Varias de estas comunidades, a diferencia del altiplano, que llegan a tener 3, 4 o 2 cuerdas, una cuerda tiene 20 por 20 metros, es decir, tienen poca tierra, es minifundio. En estas regiones se pueden tener 1 hectárea, 2 hectáreas, y entonces hacen uso extensivo y van rotando la producción y los hogares de los animales, entre otras de las características, entre varias, esta es una de las características de estas formas organizativas. Vamos a entrar, pero había otra persona, ¿no? Elsa Jiménez. Son 5:45. Entonces, sí, una disculpa, porque tuvimos un problema de la señal aquí y perdimos el acceso al chat, entonces no tenemos las demás intervenciones, y entonces, siendo, digamos, conscientes de la hora y de la capacidad de concentración tanto de ustedes como de quienes estamos aquí, pues vamos a hacer un pequeño resumen y una conclusión para el cierre de esta clase. Yo quisiera finalizar diciendo que justamente el objetivo de esta clase era contrastar, y este contraste al interior de Guatemala ojalá pueda servir como contraste para otros territorios y sus diferenciaciones en términos de uso, de propiedad, de sistema de trabajo comunitario, y en ese conjunto, en ese complejo momento de agresión, de genocidio, de expropiación, de violencia, por el uso de la tierra, por las posibilidades de autogobierno, que si quieren, en esta tabla que seguimos viendo, lo que está en juego y lo que tenemos son elementos para la práctica histórica del autogobierno. En ese sentido, la política comunal no representaría una utopía de crear algo nuevo, sino de conservar lo que tenemos.
Ya hay sistemas de trabajo comunitario, a pesar de todas las agresiones se han logrado mantener. Existen distintas expresiones, a propósito de lo que preguntaban algunos colegas sobre si habían policías comunitarias como en la CRAC o guardia indígena como en el Cauca. Hay estas estructuras de seguridad y al mismo tiempo hay estructuras que guardan la montaña, que guardan los títulos, que guardan huertos, como en el caso de Sololá, en Guatemala. Tienen sus propios huertos que van cuidando y que van produciendo su alimentación. Hay, digamos, estructuras y formas de expresión organizativa a partir de esta lógica del trabajo comunal. Hicimos también una comprensión de características compartidas entre policía comunitaria y guardia indígena, sin conocer más detalles, pero que por lo leído y por lo visto, sobre todo en el caso de la policía comunitaria, es que es como un servicio que se nombran en las comunidades, que están sujetos a las decisiones de las asambleas y que son cargos rotativos. En ese sentido se parecen a estos sistemas de trabajo comunitario como el Cashcol o el MUNIR. Entonces tenemos ahí, tenemos en la segunda columna claves que nos permitan una comprensión o que nos habiliten una comprensión de un autogobierno intermitente, un autogobierno atacado, asediado, pero autogobierno al fin. Entonces, en otras discusiones hemos dicho, y con eso quisiera cerrar, es que estas estructuras comunitarias son un horizonte concreto, no es algo que se tiene que crear, es algo que existe y que se tiene que conservar pensando estas lógicas de alteración de las jerarquías, estableciendo formas e inaugurando formas creativas de la alteración de las jerarquías y quizás, o sin el quizás, quienes están haciendo que esas jerarquías se vayan haciendo porosas, se vayan haciendo cada vez menos estables, que entren en una lógica de inestabilidad, son las mujeres, en el sentido de que interpelan las decisiones comunitarias desde el mundo del trabajo, que interpelan también a partir de las lógicas de herencia de la propiedad y que al mismo tiempo también defienden esta propiedad a partir de las amenazas reales y concretas de si se ponen o no se ponen licencias de explotación minera o hidroeléctrica sobre estas tierras, o también sobre los procesos de cuidado y de recuperación de tierras o del cuidado de sus estructuras de organización. Hasta ahí quería yo dejar la sesión del día de hoy. Vamos a seguir en la siguiente sesión, vamos a discutir de nuevo los otros capítulos que nos hacen falta sobre Elisa Grandía, y en este momento no recuerdo cuál es la siguiente lectura, pero vamos a incorporarlos en las carpetas. Muchísimas gracias por su atención y su asistencia del día de hoy. Les recordamos, por favor, vamos a dejar abierto como unos 5 minutos más para que logren incorporar sus nombres en el estado de asistencia para nuestro registro. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. No va a ser la próxima semana, sino en 15 días, la otra semana es un día festivo, entonces nos vemos en 15 días y vamos a mandar el programa actualizado con el nuevo orden de las lecturas y las preguntas guías que esta vez no alcanzamos a mandarlas. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Silénciame, ¿no, Noel? Sí, cierra, por favor.